¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Queridos hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Gustavo Amel de la Congregación Religiosa de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, desde nuestra parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, en Camden, Mississippi. Los invito para que abramos nuestro corazón al mensaje que el Señor nos quiere regalar hoy por medio de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para ti, porque tengo tristeza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: «Señor, sálvanos que perecemos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Porque nada es imposible para ti. ¿Por qué tienen miedo? Estas son las palabras que Jesús le dice a sus discípulos. El miedo es quizás una de las emociones humanas más difíciles de superar. Sin embargo, es importante señalar que el miedo no es algo malo. Sentimos miedo cuando vemos algún tipo de amenaza. Por ejemplo, si vemos una serpiente, es normal sentir miedo. En ese caso, el miedo te dice: anda con precaución, peligro detectado. El problema es cuando vivimos con tanto miedo en nuestras vidas que nos paralizamos ante cualquier situación y nos desesperamos tanto que pensamos que ni siquiera Dios tiene la solución a nuestros problemas. El Evangelio de hoy nos muestra que es muy normal que los discípulos de Jesús sintieran miedo, ya que sus vidas estaban en peligro. Pero lo maravilloso de esta historia no es solo el recuento de este hecho, sino la importancia que tiene para nuestra vida de fe. ¿Por qué tienen miedo? Es la pregunta que Jesús nos sigue haciendo hoy en día. Entre más reflexiono sobre el mensaje de Jesús, más me doy cuenta que, contrario a su mensaje de amor, no es el odio, sino el miedo. Jesús constantemente está confrontando nuestro miedo. Él entendió que el miedo tiene muchas caras que son contrarias al amor. Podemos ver esto actualmente en nuestra sociedad. Los problemas sociales como el racismo o la xenofobia no son sino las consecuencias de nuestros miedos. Miedo a los que no son como yo, miedo a los extranjeros, miedo a los que yo considero una amenaza. Y lo más interesante es que estos grandes miedos, en la mayoría de los casos, no son reales, simplemente están en nuestras cabezas. Hermanos y hermanas, como cristianos, no podemos vivir nuestras vidas en el miedo. Miedo a lo que piensen los demás de mí, miedo a ser criticado, miedo a cometer errores, miedo a no ser amado, miedo a ser rechazado. Jesús nos dice: no tengan miedo. Él mismo ha vencido nuestro más grande miedo, la muerte. Jesús nos recuerda constantemente que Dios siempre tiene el control de la situación, incluso cuando todo parece ir mal. La gran invitación de este Evangelio es a entregarle a Jesús todos nuestros miedos. Donde se encuentra Jesús, todas las tormentas se calman. Cuando nuestras vidas
traen vientos huracanados, tormentas y tempestades, y las ponemos en manos de Jesús, Él las calma y nos da su paz. Que esa confianza en el Hijo de Dios pueda darnos la paz que tanto necesitamos para afrontar las tormentas que nos encontramos en nuestra vida diaria. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Permanezcamos en la paz que nos da el Señor. Es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti.